tal? Muy buenos días. Muy ¿Cómo buenos está? días. No sé qué le parece ese plan que hoy va a aprobar el Gobierno, si le parece suficiente para dar respuesta a esos aranceles, a esa guerra comercial en la que estamos ya enfrascados. Estamos estudiando las medidas, pero por lo que sabemos también, por lo que nuestra secretaria general, Yone Belarra, ha hablado con el Gobierno, nos parece que es completamente insuficiente y que estamos yendo, como ella bien explicaba, en chanclas a una guerra comercial global que ya está aquí, que nos ha declarado y que la propia Ursula von der Leyen ha dicho que va a afectar significativamente al precio de la energía, al precio de los medicamentos, al precio de los alimentos, es decir, que va a tener un impacto directo en la vida de los europeos y, como sabemos, pues siempre más, ¿no?, en el sur de Europa. Nosotras pensamos que habría que actuar con más contundencia para proteger nuestra economía, porque además para eso se incorporó el artículo 128 en la Constitución en nuestro país. La Constitución dice claramente que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, pública o privada, tiene que estar al servicio del interés general. Pues en un momento en el que estamos siendo víctimas de una guerra comercial global, lo que tenemos que hacer es proteger nuestra economía y proteger los intereses de los españoles y las españolas. Y eso se hace, por ejemplo, expropiando las viviendas a los fondos buitre estadounidenses, que están, con el dinero que les estamos entregando, gastando el dinero de nuestras escuelas y nuestros hospitales en armas, comprando viviendas para especular con ellas. En este momento en España, el mayor casero de España es un fondo buitre estadounidense. Vamos a expropiar esas viviendas y vamos a ponerlas en un parque público de vivienda social que nos permita tener alquileres más baratos y bajar el precio de los alquileres, que es uno de los grandes problemas que tiene la mayoría de la ciudadanía. Vamos a expropiar su participación en empresas estratégicas. En un momento tan sensible para nuestro país, las decisiones sobre qué pasa con la energía o con las telecomunicaciones o con la banca las tiene que tomar la gente. No las pueden tomar fondos buitre extranjeros que ni siquiera saben dónde está España. Pues expropiemos su participación, que tienen, vamos, en el caso de BlackRock es que es accionista mayoritario del BBVA, del Banco Santander, de Naturgy, porque María Jesús Montero y el presidente Sánchez autorizaron esa participación tan grande de un fondo buitre. Pues vamos a expropiarles esa participación en las empresas estratégicas y vamos a intervenir, como hicimos en la pandemia, los sectores estratégicos de la economía para que las decisiones las tomen los españoles y las españolas, no los fondos buitre estadounidenses o extranjeros, que su interés es el negocio, no proteger derechos. Es decir, señora Montero, ustedes lo que proponen es atacar a esas empresas estadounidenses para intentar frenar a su gobierno. Nosotras intentamos proteger la economía. Quienes están atacando y siendo extremadamente violentos son grandes corporaciones y entidades financieras que, como bien saben, no tienen por interés garantizar la vida, ni la sostenibilidad del planeta, ni afrontar la crisis climática. Tienen como interés utilizar derechos como negocios para especular y para ser cada vez más poderosos y tener cada vez más dinero. Yo entiendo que ese puede ser un objetivo legítimo de una empresa, pero los objetivos del negocio no pueden estar por encima de los objetivos de la vida. Si en España hay muchísimas familias que están pagando el 40, el 50, el 60% de su salario en pagar el alquiler, mientras hay grandes corporaciones que están comprando casas no para vivir, sino para especular, yo creo que para eso tenemos un artículo 128 en la Constitución, que es tan importante como todos los demás y que dice que la riqueza del país se pone al servicio del interés general y que la vivienda es un derecho. Y, por tanto, a quien quiera comprar casas para especular, pues como decía AMLO, ¿no?, los buitres a robar a otro sitio. En nuestro país yo quiero un gobierno que proteja el derecho a la vivienda y que proteja los derechos de la gente. Y quienes atacan son ellos. Y lo que tiene que hacer un gobierno es proteger. De los aranceles de Donald Trump, ¿cómo se le puede frenar a la administración de los Estados Unidos si es que a usted le parece que España y la Unión Europea tienen herramientas para poder disuadir a Donald Trump de imponer aranceles? Es una pregunta muy interesante. Nosotras creemos que este es el momento, como le decía, de proteger nuestra economía y eso yo creo que cuando mejor ha funcionado, tenemos la pandemia como ejemplo, ha sido cuando desde lo público hemos intervenido los sectores estratégicos, como por ejemplo cuando pusimos un tope al precio del gas, porque de esa manera lo que hacemos es garantizar que los derechos son eso, derechos antes que negocios. No es que no se pueda hacer negocio, pero cuando hay un derecho mediando, primero derechos y después ya, si queda hueco, que hagan negocio y si no, primero derechos. En todo caso, me parece muy interesante la pregunta que hacía. ¿Queda margen? Pues claro, el problema es que las élites europeas son parte del problema y lo llevan siendo muchos años. ¿Qué es lo que está diciendo Donald Trump? Nosotros vamos a forzar con los aranceles, vamos a forzar esta guerra comercial global, cuyo principal objetivo es China, y por el camino que va a hacer Europa. Pues yo a Europa ya la tengo sometida, porque forman parte de la OTAN, por eso nosotras proponemos la salida de la OTAN, entonces militarmente nuestros objetivos
están subordinados, y nuestros ejércitos y nuestras armas subordinadas a los intereses militares de Estados Unidos, y tras 3 años de guerra en Ucrania, con el rearme, con la escalada bélica, que tanto nos han ridiculizado por oponernos, ¿cuál es el resultado? Pues que ahora Europa es más dependiente energéticamente y económicamente de Estados Unidos. ¿Y qué está diciendo Trump? No se preocupen, que ya verán cómo lo que van a hacer, por mucho que tomen medidas en sus consejos de ministros, por mucho que hablen, al final la energía nos la van a tener que comprar a nosotros. Por tanto, claro, las élites europeas, en lugar de hacer un proyecto autónomo, están haciendo una estrategia de rearme y una estrategia de aumento de la dependencia. Es increíble, ¿no?, que nos intenten pasar por autonomía estratégica un rearme que es una petición expresa de Estados Unidos y de la OTAN. Es decir, lo que están haciendo es cada vez generarnos más dependencia y más sumisión a los intereses políticos, económicos y militares de Estados Unidos. Y desde luego por ahí lo que va a pasar es que cada vez las grandes corporaciones y las grandes potencias imperiales tendrán más peso y que Europa será cada vez más una colonia. Yo no quiero ese futuro para nuestros hijos y por eso creo que es muy necesario hacer crecer en España y en Europa las fuerzas de la paz contra el rearme y para que haya más derechos y no menos. Por concretar con el tema del plan que se aprueba hoy, cuando vaya al Congreso, que irán parte de las medidas a un decreto, no parece que de momento incluyan las medidas que ustedes están dejando encima de la mesa. Por eso nos echaron del gobierno, para no tener que meterlas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si sus votos fueran necesarios? Vamos a estudiar bien esas medidas, pero como le digo, nosotras vamos a seguir insistiendo a este gobierno en que haga lo que hay que hacer. Y en este momento lo que hay que hacer es proteger la economía. No se puede ir en chanclas a una guerra comercial global. Y para eso nosotras creemos que, por ejemplo, hoy el presidente no debería autorizar ese robo de 2.000 millones de euros para invertir en tanques en lugar de en escuelas u hospitales, que es un robo a la ciudadanía. La estrategia de rearme es un gran robo. Es un robo a gran escala. Se trata de desposeer de recursos a la gente, quitar ese dinero de la sanidad, de la educación, de las pensiones. Esto es lo que ha dicho Mark Rutte, ¿eh? Quiero que saquen el dinero de las pensiones y de la sanidad para llevarlo a las armas. Y con ese dinero comprar más armas que van a ir a beneficio de la industria militar estadounidense. Nosotras pensamos que para hacer lo que hay que hacer, en este momento habría que abandonar esa estrategia de rearme, salir de la OTAN e intervenir los sectores estratégicos de la economía, como hicimos en la pandemia, para que la gente no pague una pasta por hacer la compra cada semana y por el alquiler y por el precio del gas, y que pueda haber vidas dignas. Esa es la forma de proteger a la gente y también de decirle al mundo que se puede operar política y económicamente con otras reglas y que con esas reglas se funciona mejor. Nos avanzaba ya el otro gran asunto que está hoy en el Consejo de Ministros. Vamos a acercarnos un momentito a Moncloa para que Pablo nos detalle exactamente cuál es esa otra medida importante, esa partida en gasto de seguridad que hoy se va a modificar dentro de los presupuestos. Pues se trataría de una inyección del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Defensa de 2.084 millones de euros destinados sobre todo a compras, a adquisiciones de material de defensa, de material de seguridad y que según el Gobierno se trata de pues hacer frente a necesidades ineludibles que son fruto de gobernar con los presupuestos prorrogados. En cualquier caso, desde la Moncloa restan importancia a esta transferencia, a este aumento del presupuesto en esta partida de defensa, porque dice que es una modificación más de todas las que se hacen y recuerdan que es necesario en este punto reforzar la seguridad de Europa y también la ciberseguridad. Como escuchamos a la exministra Irene Montero, la propuesta no cala desde luego en Podemos, tampoco lo hace en la parte de Sumar del Ejecutivo, que ya han anunciado que van a presentar objeciones a esta medida en el Consejo de Ministros. Para usted no es que no le guste la medida, sino que incluso entiendo, por lo que he dicho antes, que el presidente está incumpliendo el compromiso que dijo en sede parlamentaria de que incrementar el gasto en seguridad no va a implicar reducirlo en gasto social. Pero vamos, no solamente incumpliendo... O sea, yo creo que eso no es incumplir, eso es mentir a la gente, porque cuando el secretario general de la OTAN está diciendo claramente que el dinero de las pensiones y de la sanidad Europa lo tiene que sacar para destinarlo a armas, cuando el primer ministro de Finlandia le está diciendo en su cara a Pedro Sánchez que ha tenido que hacer severos y drásticos recortes sociales para aumentar el dinero en armas, decir que en este país no va a pasar es directamente mentir. Pero es que además yo creo que si él hubiese dicho que va a utilizar el poder de ser presidente del gobierno para hacer una estrategia
estrategia de rearme que va a desmantelar lo poco que queda y lo dañado que está ya nuestro estado de bienestar, yo creo que no le hubieran votado. Creo que es así, es duro decirlo, pero es así. Están incumpliendo el mandato que la gente le dio con su voto sin pasar esas decisiones por el Parlamento, que es algo gravísimo. Y precisamente por eso, como además lo que nos dicen cuando se hacen cuando se toman este tipo de medidas tan antidemocráticas es no hay alternativa, tenemos que hacerlo porque lo manda Europa. Bueno, no es un rearme, es un salto tecnológico. Hombre, mire, yo creo que tenemos que ser serios y honestos con la gente, y creo que lo que tenemos que demostrar desde la izquierda es que hay alternativa, que esto es una decisión política irresponsable que nos lleva a peligros, que nos lleva a mayor inseguridad, y que hay otra forma posible de hacer las cosas que Podemos, cuando gobernó, puso en marcha, que es proteger a la gente, que es intervenir los sectores estratégicos de la economía, que es salir de la OTAN, porque la OTAN es un sistema de defensa que está preparado para un mundo que ya no existe. Ahora mismo es Donald Trump el que está desatando una guerra global contra los intereses de la Unión Europea y quiere que Europa sea su colonia, un territorio más, una provincia más en su estrategia de agresión con China. Creo que tenemos que demostrar que hay una alternativa, que es una alternativa de paz, que es una alternativa de derechos, y que la izquierda tiene que volver a sentirse orgullosa de defender lo que defiende y de ser lo que es, orgullosa de defender los servicios públicos, orgullosa de defender la paz cuando todos agitan los tambores de guerra, y orgullosa también de hacer ruido y de sacar las pancartas, porque así es como se avanza en derechos. No hay un solo derecho que se conquiste sin pancartas, que se conquiste sin incomodar, sin hacer ruido, y por tanto, a pesar de todos los años que la progresía, ¿no?, y el Partido Socialista ha insistido que el ruido está mal, que las pancartas están mal, que incomodar está mal, que avanzar en derechos al final no está mal, porque si todo lo que se hace y lo que la gente puede hacer para avanzar en derechos está mal, pues al final es que avanzar en derechos está mal. Pues yo creo que eso es ponerle una alfombra roja a la derecha. Si en el gobierno solo manda el PSOE y este partido solamente está haciendo cosas que también podría hacer la derecha, ¿por qué no tener un gobierno de derechas? Creo que la izquierda tiene la tarea de ponerse de nuevo en pie y de demostrar que hay alternativa, que hay otra forma de hacer las cosas, protegiendo la economía, garantizando que lo público tiene más peso, garantizando los derechos sociales, la justicia social y los derechos feministas y el cuidado del planeta. Señora Montero, le iba a preguntar por seguridad y por defensa, pero es que ha dicho que si en el gobierno solo manda el PSOE, porque usted tiene alguna duda de que Sumar no mande. Yo afirmo que en el gobierno solamente manda el Partido Socialista, efectivamente. ¿Qué le hace pensar eso? La operación Sumar es una operación que se hace precisamente para ello, para comprometer las posibilidades de transformación de la izquierda. Esos eran los tiempos en los que el presidente nos decía que el feminismo molestaba, ¿no?, a sus amigos de 40 y 50 años, nos decía que no había que hacer ruido, que el ruido estaba muy mal, que criminalizaban todas las cosas que la gente sabe que hay que hacer para avanzar en derechos. Y efectivamente, ¿qué es la operación sí. Sumar, señora Montero? Una operación que además no es la primera vez que el Partido Socialista hace en España. Recuerden lo que significó el Partido Democrático de la Nueva Izquierda y Cristina Almeida o Diego López Garrido, ¿no? El Partido Socialista es el partido que más años ha gobernado en España, y al Partido Socialista le gusta ser la única referencia electoral de la izquierda. Que haya mucha gente de izquierdas que hace canciones, que escribe libros, que opina en las tertulias, pero luego cada 4 años, cuando hay que votar, que todo el mundo diga, bueno, yo soy muy de izquierdas, pero al final hay que votar al Partido Socialista. Y han dedicado en estos años, desgraciadamente, muchos más esfuerzos a acabar con su izquierda que a enfrentar los problemas del país o a intentar frenar el avance de la derecha y la extrema derecha. Eso es la operación Sumar, que insisto, es lo mismo que le hicieron a Julio Anguita. También le sacaron una izquierda amable a Julio Anguita, que terminó integrada en el Partido Socialista, y Cristina Almeida, candidata en Madrid del Partido Socialista. Pero yo creo que ahora, precisamente por eso, es tan relevante y tan auténtica la tarea política que tiene la izquierda, que es demostrar que cuando la izquierda en España está fuerte, pasan cosas buenas para España, aunque el bipartidismo no quiere, aunque el Partido Socialista y el Partido Popular no quieran. Que cuando en España la izquierda está fuerte, hay ley trans, hay ley solo sí es sí, hay intervención del precio de la vivienda y una ley de vivienda que autoriza a intervenir el mercado. Nos faltan muchas cosas por hacer, pero la izquierda en España necesita estar fuerte, porque si la izquierda no está fuerte, la derecha manda aunque no gobierne, y eso es un problema democrático en España. Que volviendo a la operación Sumar, ustedes estuvieron en la operación Sumar, ¿no? Yone Belarra era candidata, si no me equivoco, de Sumar en las últimas elecciones. ¿Se equivocaron? ¿Les engañaron? ¿Cómo hay que entender que en su momento ustedes hicieron esa apuesta? Porque habrían podido ya ir en solitario, ¿no?, como decidieron al cabo de unos meses. Yo creo que eso ahora mismo ya no es relevante. Lo que hay que
es mirar al presente y al futuro. Creo que si miramos lo que ha ocurrido en este tiempo, se demuestra que la operación Sumar para lo que ha servido es para que solo mande el Partido Socialista y para comprometer las posibilidades de transformación de la izquierda, y que eso es un problema para España, porque como le decía, cuando la izquierda en España no está fuerte, pues la derecha manda aunque no gobierne, y los sectores reaccionarios atrincherados en el poder judicial o en el poder mediático tienen mucho más poder para condicionar las decisiones de la gente y la vida de nuestro país, incluso aunque la gente vote otra cosa. Y por tanto creo que esa tarea es la que toca en este momento. Y esa es la forma de hacer autocrítica, ¿no? Haciendo que pasen las cosas que tienen que pasar para que en España vuelva a haber una izquierda fuerte, autónoma del poder establecido, autónoma también de la progresía, que sea capaz de negociar con el Partido Socialista y de coordinarse con el Partido Socialista, pero sin subordinarse, y, como le decía, de hacer que las cosas pasen. Yo creo que esa es una diferencia muy importante entre la izquierda y la progresía, que la izquierda hace que las cosas pasen, y que la izquierda actúa como si fuese posible transformar radicalmente el mundo, incluso cuando se ve que es muy difícil. Si las cosas cambian en el mundo es porque en algún momento, cuando todo el mundo cree que es imposible, alguien sostiene la bandera de la esperanza. Pues eso es la izquierda. Y yo creo que en los últimos años a la gente de izquierdas se le ha dicho que está mal ser de izquierdas y hacer cosas de izquierdas. Y que lo que hacemos la gente de izquierdas es todo mal. Hacer ruido, incomodar, sacar la pancarta, que es como una cosa, ¿no?, como que se puede ridiculizar. Pues si es que esas son las cosas que sirven para avanzar en derechos. Vamos a poner en pie la izquierda en este país, vamos a hacer que vuelva a ser posible seguir cambiándolo todo y avanzar en derechos, y en este caso con una prioridad muy grande, que es la tarea política más importante ahora, que es defender la paz y contra el rearme, porque defendiendo la paz estamos defendiendo la sanidad, la educación, las pensiones y protegiendo lo común, protegiendo nuestros servicios públicos y protegiendo lo que hace posible la vida. ¿Usted por qué ha aceptado el reto de ser candidata de Podemos a las próximas elecciones generales, que están previstas para dentro de 2 años, señora Montero? Pues porque creo que este es un momento importante para la humanidad. Probablemente las decisiones que se tomen ahora en el mundo condicionen nuestras vidas, las de nuestras familias, las de nuestros hijos e hijas, por décadas. Lo que se está decidiendo no es cualquier cosa. En Europa las élites nos están llevando a una estrategia de rearme que va a condicionar la calidad de la vida en nuestro país, como le digo, en las próximas décadas. Y por tanto no es un momento para mirar para otro lado, es un momento para comprometerse, es un momento para ir a la raíz de las convicciones más profundas. Y como decía yo en el otro día, yo no le quiero dejar esta mierda de mundo a mis hijos. Y a mí me gustaría que mi madre, y bueno, mi padre ya falleció, pero que los abuelos de mis hijos puedan disfrutar de un mundo mejor mientras disfrutan de sus nietos. Y creo que nosotras también nos merecemos un mundo mejor. Entonces, para mí esa convicción es, y creo que para mucha gente en España, es absolutamente profunda, que necesitamos demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que de hecho es urgente hacerlas de otra manera. Que la pregunta, cuando tú estás hablando de un derecho, no es si es posible o no. Si es un derecho, la pregunta es cómo nos organizamos para conseguirlo. Esos argumentos, traer la paz, garantizar la paz, luchar contra el rearme, hacer que ese dinero que de repente está apareciendo, ¿no? María Jesús Montero lo debía tener allí en el ministerio, debajo de una piedrita, estos 2.000 millones, pues no sabemos dónde estaba, porque nunca había dinero ni para sanidad, ni para políticas feministas, ni para educación. Pero oye, cuando es para armas, a María Jesús Montero y a Pedro Sánchez el dinero les aparece debajo de una piedra en el Ministerio de Hacienda. Pues ahora que ha aparecido el dinero, vamos a ponerlo donde hay que ponerlo, en la sanidad, en las pensiones, en las políticas feministas. Yo creo que por eso merece la pena pelear, y que precisamente por eso pues en Podemos nos marcamos una hoja de ruta muy clara, que es hacer crecer las fuerzas de la paz, de la esperanza, del avance en derechos, y que esa fuerza social se traduzca en fuerza electoral en las siguientes elecciones. Señora Montero, pero ustedes no elegían al candidato a las generales por primarias. Y lo haremos, por supuesto. Lo que pero estamos ya está diciendo claro es que qué opina la líder del partido. Quien quiera ser, hombre, ¿qué sería mejor? Que no lo diga, que no plantee cuál es su propuesta, que no plantee cuál es su hoja de ruta. Yo creo que la honestidad es uno de los valores, y decir las cosas claras y decir lo que pensamos es una de las cosas que permiten cambiar las cosas. Y lo que nosotras pensamos es que en este momento hay que armar un proceso que es mucho más que una candidatura, pero que es también, por supuesto, una candidatura, porque para cambiar las cosas hace falta también poder institucional, además de poder social, y lo que necesitamos es hacer una candidatura de paz, contra el rearme, por el avance en derechos, y eso no se hace de un día para otro. Tenemos que trabajar, necesitamos tiempo, y por eso ahora, que este fin de semana es nuestra Asamblea Ciudadana, invito a todo el mundo, ahora estamos en primarias, precisamente, ya que me preguntaba por
por ello. Votaciones.podemos.info, que todo el mundo que quiera entre y participe. Ahora estamos eligiendo nuestro equipo de dirección y planteamos una hoja de ruta clara. Sí, elegimos un equipo para volver a poner una izquierda de poder y de gobierno en pie, capaz de seguir cambiándolo todo, y tenemos también la idea de construir una candidatura de paz, de esperanza y para el avance en derechos en nuestro país en el tiempo que tengamos hasta que Pedro Sánchez decida convocar las elecciones generales. ¿Podemos se presenta en solitario a las elecciones generales? Queremos que sea una candidatura que vaya más allá de Podemos, lo dijo Yone con muchísima rotundidad. Nosotras siempre pensamos que juntas y con más gente es mejor, y eso implica interpelar y comprometer, facilitar que la gente que cree en los servicios públicos, que cree en el no a la guerra, deje de sentir que es un motivo de vergüenza pensar así y que vuelva a sentir orgullo de lo que es y ganas de comprometerse políticamente con eso. Esa es la tarea política. Si la tarea política la conseguimos, las alianzas entre partidos o las alianzas electorales, que entiendo que es por donde orientaba más su pregunta, van a caer por su propio peso. Fíjese que desde que anunciaron esto el domingo, pues se ha despertado debate, ¿no?, en todos los partidos, por ejemplo, con los que compartieron el Sumar en las últimas elecciones. Vamos a escuchar a Maillo de Izquierda Unida y a Lara Hernández de Sumar. Nosotros vamos a estar y vamos a apostar por una candidatura unitaria en la que estemos todos dentro y venga más gente, y que será sobre un método profundamente democrático, que no es el elegido a dedo por nadie, sino ni por una organización, sino por un sistema de primaria en el que participe todas aquellas personas que quieran hacerlo. Belarra, ni Yolanda Díaz, ni Lara Hernández, nadie los que hablen de las condiciones de la unidad, sino que será la gente la que ponga la cuestión encima de la mesa cuando toque. Bueno, ¿cómo afrontan esa relación con Izquierda Unida, con Movimiento Sumar? Porque entiendo que para ustedes lo de Sumar ya es una operación que no repetirán, ¿no? A ver, yo voy a ser muy respetuosa. Sé que en Sumar están en una situación muy complicada, que hay partidos como Más Madrid que quieren presentarse solos a las elecciones, que cada uno tiene una propuesta. Yo voy a ser muy respetuosa. Creo que la tarea de la izquierda es política. Creo que la izquierda necesita convencerse a sí misma y sentirse orgullosa de ser izquierda y entender que España necesita una izquierda fuerte para que la derecha no mande, que no gobierne, pero también que no mande, aunque no gobierne, como ocurre ahora en España, y que si esa tarea política se hace, las alianzas electorales caerán por su propio peso. Le digo más, yo por supuesto aspiro y quiero que exista una candidatura de izquierdas por la paz, por la esperanza, por el avance en derechos fuerte en nuestro país. Para eso también creo que el Partido Socialista tiene que hacer su tarea, y aquellos sectores del PSOE que ahora mismo están fuera del PSOE, hacer la unidad con ellos también para que sea posible que la izquierda esté fuerte y que se presente en una candidatura fuerte de paz, de avance en derechos y de esperanza y orgullosa de ser izquierda, ¿no? ¿Usted se vería compartiendo candidatura con Yolanda Díaz en las próximas elecciones? Si es que el problema es que a Sumar, cuando le preguntan de quién está más cerca, ellos dicen que están más cerca del Partido Socialista. Sí, yo lo que quiero es hacer una candidatura... O si lo vería coherente o no, por lo que está diciendo, a lo mejor podría sorprender. Sí, estoy siendo clarísima. Yo quiero hacer una candidatura con la gente que defiende la paz y que está en contra del rearme, no con la gente que dice... Bueno, Yolanda Díaz lo que está diciendo es que le parece muy bien que se aumente el gasto en armas porque Pedro Sánchez le ha prometido que no va a tocar el gasto social. Yo creo que son dos posiciones muy distintas en este momento. Cuando a Sumar se le pregunta, como cuando le preguntan a Mónica García si está más cerca del PSOE o de Podemos, dice claramente que de Pedro Sánchez. Pues le insisto, yo creo que podemos asumir nuestra parte de la tarea, que es hacer una candidatura amplia, fuerte, que si la tarea política se cumple de tener una izquierda fuerte por la paz, contra el rearme, por el avance en derechos, las alianzas electorales van a caer por su propio peso, pero creo también que, igual que nosotras estamos asumiendo nuestra tarea, el Partido Socialista tiene que asumir la suya, y aquellos sectores que están ahora mismo son del PSOE, pero están fuera del PSOE, pues hacer la unidad con ellos, igual que a nosotras se nos pide que hagamos la unidad entre los sectores de la izquierda, ¿no?, de la sociedad, que no son solo partidos, es también con la sociedad civil, con toda esa gente que a lo mejor ahora está más desconectada o desencantada porque a lo mejor creía que este gobierno iba a ser igual que el anterior y se han dado cuenta de que, bueno, echar a Podemos era lo que Pedro Sánchez quería para no seguir avanzando en derechos y para poder hacer una estrategia de rearme sin que nadie le diga que eso no se puede hacer y que eso va a perjudicar seriamente a la gente y que, por tanto, volvamos a poner a la izquierda en pie, que es la tarea política. Yolanda Díaz en las listas del PSOE?
Bueno, eso es una cosa que tendrá que decidir ella. De verdad que yo voy a ser respetuosa, pero sí estoy diciendo políticamente lo que yo creo que está ocurriendo. Creo que ahora mismo hay en España sectores del PSOE que están fuera del PSOE y que el PSOE también tiene la tarea de hacer la unidad, y eso no elude nuestra responsabilidad como izquierda, que es hacer crecer las fuerzas de la paz contra el rearme, las fuerzas del feminismo, del antirracismo, del antifascismo. También eso se ve muy bien en Europa. No sé si han tenido la oportunidad de ver algún pleno en Estrasburgo, pero una de las condiciones más importantes para que esta estrategia de rearme y de escalada bélica se pueda llevar a cabo es decir que no hay alternativa, que esto es lo único que se puede hacer, ¿no? Como estamos gastando tanto dinero en armas, vamos a desmantelar el estado de bienestar para gastar el dinero en armas porque no hay alternativa. Bueno, pues la izquierda en el mundo tiene la tarea de demostrar que no solamente hay alternativa, sino que es mejor la alternativa, como demostramos en la pandemia, por ejemplo, cuando pusimos un tope al precio del gas, o cuando incluso en una situación muy complicada y de crisis fuerte fuimos capaces de avanzar en derechos feministas. Eso hace España mejor. Señora Montero, que me he quedado con alguna duda de cara a las elecciones de 2027. Imagine que alcanza un acuerdo programático con otras formaciones para concurrir a esas elecciones. ¿Usted sería partidaria de elegir en primarias al candidato que lideraría esa coalición? Siempre primarias. Nosotras siempre hemos apostado y vamos a apostar por las primarias. La cuestión, de todas maneras, como hacía referencia al programa, tiene que ver no solamente con qué programa tenemos, porque el papel lo aguanta todo. Nosotras hemos pactado un programa de gobierno con el Partido Socialista y nunca nadie me ha preguntado a mí, ni creo que me vais a preguntar, si vamos a ir en una misma lista con el Partido Socialista. Es decir, el papel lo aguanta todo y obviamente formaciones diferentes después podemos llegar a acuerdos de gobierno. Pero lo más importante del programa es que se cumpla. Y en este país, desgraciadamente, es muy habitual que el bipartidismo nos ponga programas estupendos encima de la mesa y luego haga exactamente lo contrario de lo que ha dicho. Eso es muy también de la progresía, ¿no? Yo soy republicana, pero apoyo a la monarquía. Yo soy pacifista, pero cuando toca desmantelar el estado de bienestar para meter el dinero en armas, si lo manda von der Leyen y lo manda Trump, yo lo hago acríticamente, aunque sé que eso va a dañar a la gente de mi país. Pues yo defiendo que eso es legítimo, pero que España también necesita otra cosa, que es izquierda, que es gente que dice y hace lo mismo y gente que defiende cosas que el bipartidismo en España no ha estado dispuesto a asumir, como la intervención de sectores estratégicos de la economía, o como la paz en este momento, o como el avance en derechos feministas. Creo que España necesita una izquierda fuerte para avanzar en derechos y para hacer que pasen cosas que, como le decía antes, que sí, pues son cosas que son buenas para España, aunque el bipartidismo no quiera. Por concretar, ¿y si ese candidato que se elige en primarias fuese Yolanda Díaz? ¿Lo respetaría? Yo creo que la tarea primero es política, de verdad. Si la izquierda está fuerte... O lo fácil que es, señora Montero, decir sí o no. Pero si es que, vamos, creo que más clara no puedo ser. Creo que si la izquierda en España está fuerte, las alianzas electorales van a caer por su propio peso. Y creo que lo importante es que articulemos una izquierda fuerte en España, de poder, de gobierno, autónoma del poder establecido, autónoma del Partido Socialista, que es justo lo contrario de lo que ha significado la operación Sumar que ha liderado Yolanda Díaz en España. Por tanto, creo que igual que nosotras tenemos la tarea de poner en pie a la izquierda, el Partido Socialista también tiene la tarea de hacerle a unidad con aquellos sectores del PSOE que ahora mismo están fuera del PSOE. Creo que estoy siendo muy clara y creo además que lo más importante de todo es que la gente que nos esté viendo entienda que a lo que se enfrenta la izquierda en España es un problema político, que la izquierda tiene que recuperar el orgullo de ser de izquierdas, las banderas ideológicas que nos permiten construir un mundo mejor. No avergonzarse de creer en la solidaridad, en el apoyo mutuo, en los servicios públicos, que es que llevamos muchos años en los que a la izquierda se la ha golpeado sistemáticamente desde la derecha y también desde el PSOE, castigando las formas de lucha que permiten avanzar en derechos. Y que los problemas políticos no se resuelven hablando de la unidad de la izquierda, se resuelven haciendo política. Y si los objetivos políticos se cumplen, entonces seremos capaces de hacer alianzas que, créame, van a caer por su propio peso. Para que me quede claro, cuando usted habla de sectores del PSOE que se encuentran fuera del Partido Socialista, ¿se está refiriendo a Yolanda Díaz? Yo creo que la operación Sumar es una operación que es muy parecida a la del Partido Democrático de la Nueva Izquierda, sí, y en el caso del Partido Democrático de la Nueva Izquierda, que fue esa izquierda amable que le montaron a Julio Anguita en su momento, cuando Julio Anguita tenía altas expectativas electorales, el final de esa operación política que organizó el Partido Socialista fue que terminaron dentro del Partido Socialista o, digamos, en la órbita cultural y política del Partido Socialista. Sí, creo que ¿esto lo ha comentado con Yolanda Díaz en algún momento? No, ¿Lo han abordado? No. ¿Cuánto tiempo llevan sin mantener una conversación, señora Montero? Pues mucho tiempo y
Y no tengo ningún problema en contestar, pero sí me gustaría decir que cuando intentamos llevar las cosas a las cuestiones personales, pareciera que obviamos que los problemas son políticos. Nosotras tenemos, como Podemos, una relación normalizada con el Gobierno y eso se hace a través de los canales ordinarios, independientemente de con quién hable yo o deje de hablar. Pero normalmente esas preguntas detrás llevan implícita una idea que yo no comparto y por eso, digamos, como lo hago explícito, que es que en realidad esto va de problemas personales, ¿no? Como de gente que no se aguanta. Y en todos los partidos hay gente que no se aguanta. Esa es la realidad, ustedes lo saben bien. En todos los partidos hay mucha gente que se lleva mal, que tiene diferencias, que han sido muy amigas y terminan siendo enemigos profundos. O sea, eso pasa en todos los partidos. Pero si lo que está ocurriendo ahora no se explica porque haya gente que en un momento dado eran amigos o que se llevaban mejor y que ahora se llevan peor o que hay muchos egos. No hay ego en la política, pues claro que hay ego en la política, pero lo que explica lo que está ocurriendo no es ni el ego ni los problemas personales, es que una y otra vez, cada vez que el Partido Socialista ve que hay una izquierda fuerte en el país, dedica muchos esfuerzos a acabar con esa izquierda porque quiere ser la única referencia electoral de la izquierda. Y eso yo creo que es un objetivo legítimo, pero permítannos a quienes somos de izquierdas tener nuestras propias candidaturas electorales o al menos intentarlo. Yo soy consciente de que levantar una candidatura de paz, de esperanza contra el rearme por el avance en derechos no es una tarea fácil, pero puede salir bien y si sale bien eso será bueno para España. Pues vamos justitos de tiempo, ya os advierto, pero preguntas concretas y también le agradeceremos muchísimo respuestas concretas. Venga, Montero. Sabéis que no es mi principal virtud, ya lo siento. Venga, pero hoy seguro que la conseguimos explotar. Adelante. Buenos días, señora Montero. Me parece muy interesante la idea de estar orgullosos de ser de izquierdas, me parece fundamental. Lo que me gusta un poco menos es eso de repartir carnes entre quienes son de izquierdas o quienes son progresía, porque entonces eso implicaría una cosa bastante mala para la izquierda, que la izquierda ahora solamente tiene 3 diputados en el Congreso de los Diputados y un porcentaje de voto del 3%. Yo creo que la izquierda en este país, por fortuna, es más de un 3%. Y cuando se habla de cuestiones como lo que ocurre en Ucrania, como persona de izquierdas, orgullosa de ser de izquierdas, yo creo que tú también compartes, que usted también comparte que en 1936 tuvimos una invasión más allá de una guerra civil. Nos invadieron ejércitos, el ejército de Mussolini y el ejército de Hitler, y lo que hizo todo el mundo es darnos la espalda. Básicamente nos dejaron de lado. Dijeron no intervención, no a la guerra, y después la acabaron pagando los años posteriores y nos dejaron completamente abandonados. ¿Cómo se puede explicar desde la izquierda que nosotros vayamos a cometer el mismo error que las potencias occidentales no intervencionistas cometieron con nosotros en nuestra guerra? Mira, yo creo que en el caso de Ucrania, compararlo con el avance del fascismo en Europa y con lo que representó la guerra civil para ese avance del fascismo es un ejercicio de hipocresía que me duele, porque hace 3 años las élites europeas nos dijeron que si nosotros enviábamos más armas a Ucrania, Ucrania ganaría, que enviando armas Ucrania ganaría o estaría en una mejor posición negociadora. Y eso ha sido una gran mentira que se sostiene sobre los muertos rusos y ucranianos de miles de jóvenes y millones de personas desplazadas. Entonces, cuidado con las cosas que decimos, porque estas mentiras sobre la guerra de Ucrania se sostienen sobre miles de jóvenes ucranianos y rusos muertos, y quien no ha puesto ni un solo muerto encima de la mesa es quien ha ordenado esta guerra, que es Estados Unidos. Entonces, hace 3 años nos dijeron que enviando armas, y que lo que había que hacer, por tanto, era enviar armas, porque si no, ¿cómo íbamos a defender Guernica?, que Ucrania con eso ganaría. Se boicoteó, revise que eso está grabado, que eso está grabado. Pero que nadie tiene la certeza, igual que si no se han enviado armas a los españoles en el 36, tampoco teníamos la certeza de ganar al fascismo, no teníamos la certeza tampoco. Sin embargo, la simple oportunidad yo creo que merece la pena, ¿no creo? Las élites europeas nos dijeron hace 3 años que si se enviaban armas a Ucrania, Ucrania ganaría. Estados Unidos y Reino Unido boicotearon un acuerdo de paz que se pudo hacer en la primavera del 22, que habría evitado miles de muertos, millones de desplazados y que podría haber permitido, porque Rusia en ese momento estaba dispuesta a aceptar, retirarse de las zonas que ha invadido ilegalmente. 3 años después, enviar armas y la estrategia de rearme y de aumento del gasto militar ha servido para que seamos más dependientes energéticamente de Estados Unidos y para que Ucrania esté en unas peores condiciones para poder defender la paz. De hecho, Ucrania no pinta nada en esa mesa y lo que está ocurriendo
diciendo es que Rusia y Estados Unidos se están repartiendo Ucrania como si fuese una tarta, y las tierras raras para unos y los territorios ilegalmente ocupados para otros. Yo creo que la estrategia de rearme y de escalada bélica, que todo el mundo sabía, cualquier experto militar sabía, que o terminaba en un enfrentamiento directo entre potencias nucleares o en una mesa de negociación con peores condiciones para Ucrania cada vez, creo que eso es lo que realmente ha sido una grave irresponsabilidad. Y creo que lo que habría que haber hecho era dedicar desde el primer momento, así lo dijimos, y lo nuestro nos costó la ridiculización de todos esos sectores progresistas, nos costó que Pedro Sánchez casi nos echase del gobierno y nos terminase echando por eso, por la defensa de la paz y por el no envío de tropas a Ucrania, junto a las leyes feministas, que nos terminase echando del gobierno, pero creo que ahora se demuestra que es lo que había que haber hecho, apostar por las vías diplomáticas y por la paz. Por lo menos así Europa hubiese tenido un papel digno que jugar. Ahora lo que está haciendo es observar como espectador cómo Ucrania está repartida como una tarta por dos potencias imperiales como Rusia y Estados Unidos. Por insistir un poco en el tema de la concesión. Sí, yo voy a ser muy concreto. Buenos días, señora Montero. Hay gente que se malicia que el verdadero riesgo para la derogación de la legislatura no es Junts ni es Esquerra Republicana, sino Podemos. ¿Qué idea tienen ustedes? ¿En algún momento van a intentar acercar el gobierno de Pedro Sánchez? Yo creo que el principal riesgo para la legislatura es el propio Pedro Sánchez. Creo que cuando tú tienes un gobierno que no gobierna, cuando vives de las rentas de lo que has hecho la legislatura pasada, que además te opusiste a todas y cada una de las medidas que hoy muestras con orgullo, las leyes feministas, la ley de vivienda, el tope al gas, a todas ellas al principio el Partido Socialista se opuso y has echado del gobierno a quien las impulsó. Yo creo que ese es el riesgo, ¿no? Cuando la progresía en un país, y lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en otros lugares, ¿no? Cuando la progresía actúa como guardiana de un sistema que no funciona, eso le abre la puerta a la derecha y a la extrema derecha. Cuando tú tienes un gobierno que no gobierna, que no apuesta por el avance en derechos, sino por hacer seguidismo de lo que dicen las élites europeas o de lo que dicen las élites estadounidenses, cuando estás apostando por una estrategia de escalada bélica y de rearme, al final lo que haces es ponerle una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha, y creo que ese es el mayor riesgo de la legislatura, que el Partido Socialista le está poniendo una alfombra roja a un gobierno de las derechas en España, y que quien puede impedirlo es la izquierda estando fuerte. Buenos días, señora Hola, Montero. buenos días. Es compartido, tanto por su partido como por Sumar Izquierda Unida, que la izquierda debería ir conjuntamente a unas elecciones. De hecho, las últimas elecciones demuestran que separadamente no funciona tan bien como juntos. Siendo cierto que las formas de oposición o el discurso puede ser diferente en los temas básicos, vivienda, reducción de jornada laboral, que no tribute el salario mínimo. Hay muchos temas en los que ustedes tienen un programa muy común, muy compartido. Entonces, si el problema o los obstáculos para llegar a un acuerdo y convivir no es personal, ¿cuál es el obstáculo? Es que yo no lo veo como usted. Yo creo que ahora mismo los sectores que están en el gobierno son los que se parecen programática e ideológicamente entre ellos. Por eso creo que quienes están en el gobierno deberían presentarse juntos a las siguientes elecciones, porque son los que más cerca están programáticamente. Y no lo digo yo. Usted le pregunta a Mónica García, que es ministra de Sumar, y le preguntan ustedes, creo que fue en esta casa, de hecho, ¿de quién está usted más cerca, de Podemos o de Pedro Sánchez? Y dice, yo sin duda de Pedro Sánchez. Pues si están más cerca programáticamente, que pacten y que permitan de esa forma que haya en España también una candidatura que yo comparto. Ojalá tengamos una candidatura de izquierdas fuerte, que apueste por la paz, que apuesta contra el rearme, que apueste por el avance en derechos, que esté orgullosa de ser de izquierdas y que abandere la esperanza, ¿no? Eso es lo que dice Angela Davis. Ante la desesperanza de esta ola reaccionaria, lo que aportamos la gente que queremos cambiar las cosas es una esperanza infinita en que incluso en los momentos más difíciles, si nos organizamos y hacemos todo lo que no le gusta a este gobierno, ruido, pancartas, incomodar, entonces avanzaremos en derechos. Pues yo creo que quienes piensan programáticamente parecido, lo comparto con usted, como son las fuerzas que ahora mismo están en el gobierno, que se pueden presentar juntos perfectamente a las elecciones y que haya también en España una candidatura de izquierdas por la paz, contra el rearme y por el avance en derechos fuerte. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle o pedirle una reflexión sobre el repunte de los discursos radicales, misóginos que se están produciendo, sobre todo en la gente más joven en nuestro país. Me gustaría preguntarle si cree que también hay parte de reacción a discursos, a políticas. Usted ha sido ministra de Igualdad y que en vez de, digamos, sumarlos a ese discurso, han acabado reaccionando, y hasta qué punto también incluso los casos de presuntos agresiones sexuales o de este tipo, y lo sabe usted
usted además en personas que han sido referentes para la izquierda. Le digo a Errejón, también Juan Carlos Monedero está siendo investigado. ¿Hasta qué punto eso también ha contribuido a un daño? Mire, yo creo que efectivamente siempre que hay un avance en derechos hay una reacción, eso es una verdad histórica. Lo que pasa es que deducir de ello que es mejor no intentar avanzar en derechos para que no venga la reacción, para mí sería una conclusión errónea, ¿no? Creo que no habría que decirle a los trabajadores de la canadiense, oiga, no hagan ustedes una huelga para conseguir la jornada de 8 horas, a ver si la patronal va a empezar a montar grupos paramilitares para asesinar trabajadores, que es lo que ocurrió, ¿no? Lo que ocurría. Yo creo que el avance en derechos no es una opción, es una necesidad, porque a la gente le va la vida en ello y por tanto lo que hay que asumir es que cuando realmente estás avanzando en derechos hay una reacción y precisamente por eso me parece tan importante que desde la izquierda no hagamos antipolítica y no criminalicemos el ruido, el incomodar, el avance, todas las cosas que permiten avanzar en derechos, porque cuando tú empiezas a cuestionar los mecanismos que la gente tiene para avanzar en derechos, al final lo que haces es decirle a la gente de izquierdas que lo que tiene que hacer es estar en silencio y si la gente de izquierdas y la gente feminista y la gente antirracista está en silencio, le dejamos todo el campo libre a la derecha y a la extrema derecha. Diré más, es verdad que es muy difícil asumir, especialmente cuando te viene de frente o cuando te ataca directamente, asumir la reacción. Pero no hay una alternativa entre avanzar en derechos y que venga una reacción o que las cosas estén cómodamente felices. La realidad es más incómoda aún que la reacción machista o la reacción fascista. La realidad es que 1 de cada 2 mujeres, al menos en España, ha sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de toda su vida. La realidad es que nos siguen asesinando. La realidad es que en este momento sigue habiendo una justicia patriarcal que revictimiza a las mujeres, que está siendo utilizada para hacer una guerra abierta contra el derecho a la libertad sexual. Entonces, es verdad, si hay avance en derechos va a haber reacción, pero la alternativa no puede ser quedarse en silencio o mirar para otro lado, porque eso implica legitimar una realidad que ya es infinitamente más incómoda que cualquier reacción fascista para la inmensa mayoría de las mujeres. Y digo más, si tú eres una ciudadana o un ciudadano normal, puedes decidir lo que hacer, pero cuando tú has asumido ser representante pública, tú tienes que estar ahí para dar la cara y para ponerte en primera línea. Así al menos entiendo yo las cosas, porque la confianza la gente nos la da para que nos pongamos en primera línea y para que asumamos la tarea de hacer que las cosas pasen junto a esa gente, pero con más responsabilidad, porque para eso les estamos pidiendo que nos elijan. Hablaba usted de si vemos las intervenciones en el Parlamento de Estrasburgo. Yo vi su intervención sobre Gaza y me gustaría saber cómo justifica usted la pasividad del Parlamento Europeo ante un genocidio que Israel está perpetrando en directo contra Palestina y que estamos viendo todos. Te agradezco lo primero mucho, Silvia, que digas la palabra genocidio y que hables de genocidio, porque es lo que está ocurriendo, pero en este país el Partido Socialista y el presidente Sánchez han pedido muchas veces que no se hable de genocidio y que se hable de guerra. Y creo que es muy valiente que tú lo hagas en la televisión pública diciendo genocidio. Y me parece que lo que está pasando en las instituciones europeas no es pasividad, ojalá lo fuera, es complicidad, que es lo que le dije a la alta representante, a Kaja Kallas, en esa intervención. Lo que hay es complicidad con el genocidio. La alta representante se ha ido a Israel unos pocos días después del cese unilateral del alto el fuego por parte de Israel, cuando están asesinando a personal paramédico debidamente identificado que va a salvar vidas, bombardeando una panadería, matando a niños y a niñas inocentes, a civiles. Es una auténtica masacre, es un genocidio perpetrado por un Estado sionista y terrorista, y lo que hay por parte de las instituciones europeas es absoluta complicidad. Este genocidio no se podría estar llevando a cabo si no hay un apoyo económico, político y militar por parte de Europa. Y por eso me avergüenza que este gobierno diga que es indignante la catástrofe humanitaria, como hacía ayer el señor Álvarez, mientras nuestros puertos y aeropuertos, siendo Algeciras uno de los principales, son rutas clave para que a Israel le lleguen las armas con las que asesina. Yo creo que es urgente que España y que Europa, pero estamos en España, tome medidas y que cesen ya esa estrategia de complicidad con el genocidio y que retiren la posibilidad de que los barcos que van cargados con material militar a Israel puedan parar en puertos y aeropuertos españoles, que no dependa de que el movimiento de solidaridad con Palestina saque la información a la luz y que hagan un embargo total de armas y que rompan relaciones de una vez con un Estado terrorista y genocida como es el Estado de Israel. Señora Montero, gracias por habernos acompañado esta mañana en La Hora. Vamos a